vamos a pasar a la siguiente entrevista, que es una entrevista también y muy importante en torno a esta ley de pensiones que se iba a discutir el día de ayer en la Cámara de Diputados y bueno, pues que finalmente se ha pospuesto para el día lunes. Estamos ya aquí con el doctor Gustavo Leal Fernández, doctor en Economía por la UNAM y profesor investigador titular C por la UAM, especialista en política pública de salud y seguridad social. Muy buenos días, doctor Gustavo Leal, le saluda Violeta Núñez. Gracias por acompañarnos. Mucho gusto saludarte, Violeta. Encantado, a tus órdenes. Muchísimas gracias. Pues lo primero que queremos preguntarle, doctor Leal, es esta diferencia que hay entre esta iniciativa que se mandó el 5 de febrero y esta propuesta que se está haciendo de esta modificación de la ley de pensiones. Me parece que también hay una confusión, ¿no? E incluso escuchaba en otro medio de comunicación, pues que era parte de esta iniciativa y bueno, que nos pueda primero esclarecer esta diferencia que hay entre ambas. Con mucho gusto, Violeta. Sí, en efecto, la pregunta es muy pertinente porque, pues sí, hay esa grandísima confusión en todo el debate debido a que el diputado Mier ha presentado el asunto en términos de la aprobación de este fondo de pensiones para el bienestar completamente desconectado de la iniciativa original, que es justamente la que tú mencionabas, la del 5 de febrero de este año, que forma parte del paquete de las 18 iniciativas que en su momento presentó el presidente López Obrador. Eso ha generado esta enorme confusión y ha dado pie entonces a que justamente los intereses que están detrás de las Afores distorsionen el debate, más el marco electoral en que estamos, evidentemente, para tratar de colocar este asunto como una iniciativa puramente electorera. Pero en el fondo ese es el problema. El asunto es que la iniciativa del 5 de febrero en materia de pensiones viene a ser, Violeta, un segundo parche dentro del marco total de la gestión del presidente López Obrador en materia de pensiones. El primer parche lo tuvimos en el año 20, en diciembre, y corresponde aproximadamente a los 23 millones de trabajadores que tenemos asegurados en el IMSS. Es pues un parche para el apartado A y pues toda la población que está cubierta, muy importante con sus familias en ese universo. Y este segundo parche es mucho más complicado de analizar porque hasta este momento incluso no está del todo clara la autoría del parche. En primer lugar, la Secretaría de Hacienda de Rogelio Ramírez de la O no ha tomado cartas en el asunto. Por ejemplo, no ha estado con su presencia en ninguna de estas reuniones que están discutiendo ahora el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y por otra parte, hay un grupo de interlocutores gubernamentales, señaladamente el responsable de la Comisión de Salarios Mínimos, que ha tomado un poco la palabra para tratar de explicar qué hay en esta iniciativa del 5 de febrero de este año. Ese es el mismo caso de la secretaria alcalde, primero secretaria del Trabajo y ahora secretaria de Gobernación, que desde mi punto de vista, con no mucho conocimiento técnico, ha aprovechado las mañaneras para decir algunas cosas sobre esta iniciativa del 5 de febrero del año 24. Estos dos parches, Violeta, son complejos porque ninguno de los dos, como tales parches, entran al fondo del asunto público. El presidente López Obrador pudo, con la mayoría que tenía al inicio de su administración, desde el 2018, pudo haber tomado una iniciativa, desde mi punto de vista, más estructural para enfrentar lo que él mismo denomina el impacto antihumano y antiobrero de las reformas pensionarias de Zedillo de 1997 y de Calderón y Beltrones en el año 2007. Sin embargo, el periodo de esa mayoría no fue empleado y el primer parche, el parche del año 2020, fue realmente una propuesta empresarial que, lejos de resolver el problema, sigue depositando recursos fiscales públicos para un sistema, el sistema de ahorro para el retiro,
que está ya de por sí hipersubsidiado y que además generó muchísimos problemas en la operación de lo que llamamos el tripartidismo, que estaba presente en la legislación original del Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de pensiones. Este segundo parche que presentaron el 5 de febrero de este año, he tenido oportunidad de examinarlo en muchos foros, vuelve a ser una precipitada intervención con un diseño técnico muy pobre, que lo que viene a hacer es volver a poner recursos públicos sin tocar el modelo de las pensiones autofinanciadas que impuso Cedillo y siguió Calderón, y en esa medida tampoco entra al fondo del problema. Tiene además, Violeta, una dificultad extra. Esta iniciativa del 5 de febrero tiene un alcance reducidísimo. Las intervenciones que han hecho los voceros oficiales para defenderla no ha sido exacta porque ellos aluden a que se va a corregir para, por ejemplo, los trabajadores del apartado B, en que estamos todos nosotros, trabajadores al servicio del Estado, lo que no cubrió la intervención del primer parche del año 2020. Y esto es inexacto. Realmente lo que diseñaron, como decía yo, con mucha precipitación y pobreza técnica, es un traje a la medida para una sola generación. Sacrificaron a todas las demás y además con una base de financiamiento sumamente frágil, que es la que medio que ha entrado a debate ahora de manera no muy correcta con todo este asunto que tenemos ahora presentado por el diputado Mier. Hay que agregar otro factor importante en esta pequeña presentación, pero yo creo que al auditorio le va a servir mucho también para ubicar el Mucho. asunto. El debate, en términos estrictos, fue bien abierto por el presidente López Obrador. Desde que presentó la iniciativa de 2020, él dijo que no estaba satisfecho con lo que se estaba poniendo sobre la mesa porque entendía que había un universo de afectación muchísimo mayor. Y luego lo siguió diciendo, hay infinidad de intervenciones de él en las conferencias matutinas sobre esta temática. Lamentablemente, al presidente se le cruzó el impacto de la unidad de medida y actualización y ahí tampoco reaccionaron como cuarta transformación, como poder ejecutivo, con una propuesta para paliar este daño enorme que contraen las UMAS en materia del pago de pensiones, especialmente también en el apartado B, donde están los trabajadores al servicio del Estado y especialmente el gremio más grande del apartado B, que es el magisterio. Este impacto de la UMA no fue atendido y sin embargo el presidente introdujo al debate el importante tema de esta mal llamada pensión para adultos mayores, que no es una pensión, es un apoyo muy bueno, muy oportuno y muy bienvenido, pero que no es de ninguna manera una pensión porque no tiene esa dignidad. Una pensión se gana con los años de servicio y a partir del complejo tema de la contratación colectiva. Este asunto enturbió un poco más el debate porque al fin y al cabo, esos casi 6,000 pesos bimestrales que se están presentando ahora a un universo muy grande, casi 11 millones de mexicanos, es una cantidad considerable que le sirve de soporte nuevamente al sistema Afore, porque ellos rápidamente la presentan como una pensión no contributiva y la utilizan para decir que la tasa de reemplazo sube, sobre todo para tapar el bajo nivel que tiene la pensión que ellos están pagando. Entonces, en pequeño saldo, lo que podemos encontrar es que los dos parches y la operación de esta mal llamada pensión para los adultos mayores, en verdad un apoyo, ha terminado ahora con un subsidio directo fiscal más alto a las Afores y que es justamente lo que este diputado Mier ha sido absolutamente incapaz de poner sobre la mesa y ha generado esta reacción que, como digo, está más bien enmarcada, Violeta, en un momento electoral más que frente al tamaño que tiene el debate pensionario.
Muchas gracias, doctor Leal. Pues hemos escuchado también y leído muchas opiniones al respecto sobre este fondo de pensiones para el bienestar y gracias que nos recuerda este proceso electoral en el que estamos metidos y que todo puede ser también leído a partir de eso. Pero también usted nos acaba de mencionar algo muy, muy interesante, estos intereses de las AFORES. Y sería pues muy, muy importante que nos pudiera, si usted está de acuerdo, desarrollar un poco esto y eso conectarlo con algunas declaraciones que hemos visto, ¿no? Que, por ejemplo, son recursos privados que les pertenecen a las AFORES y que los quieren entonces expropiar, que los quieren robar, que los quieren, que hay un expolio a los trabajadores. ¿Es así, doctor Leal? Por supuesto que no. Ahí evidentemente la campaña está completamente distorsionada, sobre todo en los medios impresos. Violeta, se nota que el coro de voces que ha participado, los que seguimos profesionalmente este tema hace tantos años, nos conocemos perfectamente, hemos tenido la oportunidad de discutir años estas temáticas, sabemos perfectamente que no es así. Incluso la AMAFORE, la Asociación Mexicana de las Afores, hizo un pronunciamiento público como para atajar este tipo de intervenciones, señalando que no había tal confiscación, que realmente lo que había, como señalaba yo, pues era que el diputado Mier fue absolutamente incapaz de explicar que él, como tuve la oportunidad de aclarar en un reciente artículo periodístico, había puesto pues los bueyes detrás de la carreta, ¿verdad? Había hablado del fondo de pensiones, pero no había hablado de lo que significaba ese fondo de pensiones y centrar el debate sobre la iniciativa del 5 de febrero de este año y sobre la insuficiencia que tiene esa iniciativa, que ese es realmente el debate. Entonces, sí tienes toda la razón, hay un coro de voces, casi todo de muy bajo nivel, hay que reconocerlo, e incluso, como decía yo antes, en la defensa de la propia iniciativa del presidente del 24 de enero. Y lo que muestra, de febrero, y lo que muestra eso es que lo que las Afores realmente quieren desviar del debate, Violeta, y tal vez este es el centro más importante de este episodio, es que México podría estar en este momento utilizando todos esos recursos fiscales que son muy cuantiosos, que están hipersubsidiando a las Afores de otra manera para pagar pensiones más altas. Eso es lo que intentan realmente evitar que entre al debate. En el debate con las Afores, el asunto sigue estando en el dolor que tienen ellos porque hubo un ajuste a nivel de comisiones en el parche del año 2020, pero no están dispuestos en lo más mínimo a abrir un debate serio sobre si con todos esos recursos fiscales que está usando México en este momento, Violeta, pudiera pagarse de manera diferente las pensiones. Eso es lo que mi equipo y un servidor hemos venido trabajando durante años. Hay muchas otras maneras de pagar pensiones y entonces ellos vieron la oportunidad de esta confusión para evidentemente, como dice muy bien AMLO, pues desprestigiar la iniciativa. Evidentemente la constitución del fondo es en beneficio de los trabajadores, sí, pero ese fondo es insuficiente porque el diseño de la iniciativa del 5 de febrero es un diseño técnico precipitado que en vez de ayudar, afecta a una gran cantidad de trabajadores que no están considerados. Como decía, es un traje a la medida. Incluso, hay que decir, Violeta, Claudia Sheinbaum se tomó el cuidado de hacer la cuenta en cuanto el presidente dijo que el fondo tendría 64,000 millones de pesos y dijo que alcanzaría, esa es la declaración de Claudia, hasta el año 2031. ¡Qué barbaridad! Alcanza, Violeta, porque el universo de cobertura es bajísimo. Queda excluida una gran cantidad de gente, por ejemplo, en el caso del apartado B, todos nosotros, los que estamos arriba de un salario de 16,000 pesos, quedamos excluidos, igual que los de cuentas individuales en el apartado A. Entonces, en este caso, Violeta, estamos ante la oportunidad de que se abra un debate serio que no hemos tenido. Lo que vemos en cámaras en este momento es un debate de muy bajo nivel. Representantes de un lado y del otro no ponen sobre la mesa el centro del desafío pensionario, sino de alguna manera están discutiendo
exactamente haber puesto la carreta primero y los bueyes por detrás. No han explicado al gran auditorio de qué se trata esta iniciativa y por qué es importante discutirla. Creo yo que eso permite sacar una conclusión también muy importante. El tema, como lo venimos arrastrando no solo desde 1997 con Cedillo, sino de Sí. hecho desde Miguel de la Madrid, cuando se Ujú. dieron los grandes golpes inflacionarios que hundieron el nivel de las pensiones, pues evidentemente apunta hacia hacer un debate serio, muy serio, y yo creo que eso le va a dar extensión y continuidad al debate del problema, y yo espero sinceramente que Claudia Sheinbaum abra este debate después de la elección de este año. Incluso con la aprobación de la iniciativa de Mier, la cuestión para el gran auditorio no está clara. Es preciso organizar este debate y hay que decirlo con cierta pena. En Chile como en Colombia el asunto tampoco está resuelto, pero el nivel del debate ha sido más alto que el nivel del debate mexicano. En buena medida, y tú te lo puedes imaginar, teniendo de lado del PRIAN los representantes que hay, y de los medios, los que escriben escandalosa y groseramente de esta temática, es muy difícil realmente ganar una cultura cívica para que haya un ajuste mutuo, como establecen las políticas públicas en materia de un tema tan relevante como el futuro de las siguientes generaciones, sobre todo los jóvenes, en materia de sus pensiones. De acuerdo, doctor Leal, pues es un tema muy, muy relevante. ¿Hacia dónde debemos de transitar en este tema de las pensiones? Ya usted decía muchas otras maneras de pagarlas. ¿Cuáles serían estas otras maneras y qué podríamos proponer hacia el siguiente sexenio, que pues ya prácticamente estamos a unos días de este proceso electoral? Y pues entonces, ¿qué propondría, doctor Leal? Sí, Violeta, la solución es muy sencilla. Lo primero que hay que hacer es romper la mentira que publicitan las Afores, sus Ujú. tecnócratas, y como te podrás imaginar, los 36 años que padecimos tecnócratas de preparación alta, pero completamente enceguecidos con el sistema de cuentas individuales, de Ujú. que abrir seriamente el debate de ninguna manera implica regresar al modelo anterior. Esto es muy importante porque si tú revisas la literatura, por ejemplo, la de la OECD, la del Fondo Monetario Internacional, la del Banco Interamericano de Desarrollo, incluso algunos de los propios puntos de vista de la actual Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ya con la Cuarta Transformación, o de la Secretaría de Hacienda, de Ursúa, por ejemplo, el primer secretario de Hacienda, o de Arturo Herrera, el segundo. Toda esta visión tiene una especie como de caja cerrada para considerar que cualquier ajuste a las pensiones implica para ellos volver a lo que llaman ellos el esquema de reparto. Está mal dicho eso en términos técnicos, pero además no es exacto. Lo que se podría hacer y no tendría realmente un costo fiscal inmediatamente muy alto es retomar con un esquema innovador el uso de todos esos recursos que están depositados en las Afores. Fíjate, Violita, Ujú. casi 6 billones de pesos hay que proyectar esta cantidad, por ejemplo, contra el presupuesto de egresos de la Federación, ¿verdad? Utilizarlos para fortalecer lo que llamamos el salario base de cotización, que es el que te determina el nivel real de la pensión, Violeta. Eso se podría hacer. ¿Por qué los actuarios que han estado al servicio de la Secretaría de Hacienda tanto tiempo golpeando a los trabajadores en su contratación colectiva, por ejemplo, Violeta, generando este modelo nefasto de afectar a la generación que viene atrás, a los jóvenes, como hicieron, Ujú. por ejemplo, con los trabajadores del Seguro Social, como hicieron con los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, pero el presidente López Obrador corrigió, como querían hacer los petroleros, hundir, como hicieron en la Universidad Nicolaita, por ejemplo, en la Cuarta Transformación, a partir de una serie de puntos de vista, particularmente de la Secretaría de Educación Pública, ya de López Obrador. Lejos de eso, lo que se podría hacer sería utilizar todos los recursos que está poniendo el Estado y todo lo que está acumulado en el sistema FORE para Ujú. realmente beneficiar
el salario base de cotización, que es el que en última instancia determina tu nivel pensionario. Tú habrás escuchado por ahí la queja de que está muy bien la elevación del salario mínimo, pero que no se está expresando aún en los salarios contractuales. Ese es justamente el tema. O sea, eso se podría poner en el centro y se podrían utilizar buenos diseños actuariales con ingeniería innovativa como la que ha armado mi equipo para decir, vamos a utilizar esos recursos en beneficio de los trabajadores, pero aquí sí hay evidentemente una afectación. La administración privada de esto quedaría puesta en un término diferente, y eso es lo que no se tocó en todo este sexenio. Aquí queda evidentemente el reconocimiento del presidente por abrir el debate, por decir muchas veces que no estaba satisfecho, pero también es cierto que al final lo que se deja y se lega a Claudia son dos parches más costosos que no resuelven y que permiten entonces, Violeta, que la derecha siga diciendo, estamos gastando muchísimo en pensiones, hay que hacer algo. Si, por ejemplo, revisas dentro de las posiciones más tontas que hay ahorita alrededor del problema del fondo, por ejemplo, las del Centro de Investigaciones y Estudios Presupuestarios, que están dedicados sistemáticamente a decir que el gobierno gasta mucho en pensiones, no hay una sola idea nutritiva para proponer otra cosa, sino solo el escándalo de que estamos gastando mucho. Pues sí, la conclusión es que se va a seguir gastando eso ahorita y en los siguientes 50 años, como dicen popularmente los trabajadores, ¿no? Las pensiones se pagan sea quien sea el gobierno, no hay de otra. Ahora, el asunto es abrir un debate para ver cómo se utilizan mejor los recursos que ya se están empleando, Violeta. Y en ese sentido, el debate sí está muy a la saga de lo que por lo menos en Chile y en Colombia se ha discutido a fondo, donde el poder financiero es tan fuerte como el que tenemos en México. E incluso se podría decir, hay quienes para tratar de justificar malos diseños, como el que tenemos ahorita con esta iniciativa del 24 de febrero de este año, dicen, bueno, es que hay que tener cuidado con los inversores. Por ejemplo, el poder que tiene BlackRock, que está detrás de los fondos de pensiones. Ese es lo que yo creo que queda abierto a debate. Sí se pueden utilizar los fondos sin volver al pasado, como quiere desprestigiadamente la derecha decir, se puede innovar, pero evidentemente hay que hacer un ajuste ahí en materia de la administración privada de los fondos. Y segundo, sí va a tener en el mediano plazo un costo fiscal, pero por primera vez habrá una mejor efectiva en la aguja de la pensión, Victoria. O sea, sí, Violeta, sí va a haber una mejora en el nivel real de la pensión, no como se está comparando ahorita con la tasa de reemplazo, que te dicen que son porcentajes. Subió de 40 a 70, sí, pero sobre la base de qué nivel salarial. Es decir, por ejemplo, la reforma, esta mal llamada, que es un ajuste de 2020, te dice, bueno, hay aproximadamente 70,000 trabajadores del apartado A que no recibieron negativa de pensión, sí tienen la pensión. ¿De qué nivel estamos hablando? Violeta, son pensiones de 5,000 pesos. Y Sí, entonces sí, dice, sí. pero la tasa de reemplazo subió. ¿Verdad que no estamos hablando técnicamente bien? De lo que se trata es que la pensión suba, no que vendas una tasa de reemplazo que como porcentaje te oculta que la pensión es de 5,000 pesos. Claro, si no hubieras tenido ese ajuste de 2020, no pasan esas 70,000 pensiones. Sí, señor, pero si hubiéramos hecho un ajuste como el que mi equipo trabaja, hubieras elevado la pensión y hubieras utilizado 6 millones de pesos que tienen las AFORES, más todos los subsidios públicos, que es justamente lo que se está discutiendo ahorita. Estos 40,000 40. millones de pesos que están estimados, pues evidentemente la pregunta es cómo los utilizarías favorablemente para elevar el nivel de la pensión. Y eso es lo que el diputado Mier, como habrás visto, pues no ha sido capaz de explicar hasta este momento, Violeta. Pues muy, muy claro, doctor Gustavo Leal, realmente es toda una luz la que usted nos da y a mí me parece muy interesante esto que nos dice, uno de los fondos es el salario base de cotización y el otro los grandes intereses financieros que hay también en esto que nos acaba de decir de BlackRock, pero también pues el gran negocio que han hecho también las Afores y quienes están ahí atrás, pues eso me parece que es parte de lo que tenemos que discutir a fondo hacia los próximos
semanas y hacia el próximo sexenio, doctor Leal. Pues le agradecemos mucho y si nos lo permite lo estaremos buscando la próxima semana. El lunes va a arder la Cámara de Diputados y va a arder con esta discusión, así es que estaremos pues muy atentos y si nos lo permite buscarlo para el día martes y tener aquí una reflexión pues muy, muy interesante. Será Gracias un y le placer, mandamos. como siempre, Violeta, y a sus órdenes, ¿eh? Y mucho gusto en saludarlos a todos los amigos de Rompeviento y a ti en especial. Que tengan muy buena tarde. Un placer, ¿eh? Igualmente, Gustavo Leal, el doctor en economía, somos colegas, yo también soy egresada de la UNAM y bueno, pues también estoy en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, así es que muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Gustavo Leal. Compartimos espacios. Un abrazo y hasta el día martes, si nos lo permite. Ya después decimos de que se dé esta gran discusión, que ya vimos el tono que inició el día de ayer la oposición en la Cámara de Diputados diciendo pues hay un fraude, nos quisieron engañar con otro texto que no fue aprobado en el no en el pleno, el que ya se subió, que tenía algunas modificaciones a la que se había aprobado en comisiones. Pero bueno, ya estaremos atentos el día lunes a esta Claro que sí, aprobación. Violeta. Hasta Encantado, ¿eh? Y luego. estoy Linda atento. Que tarde. tengan muy buen día. Gracias a ustedes, Gracias. ¿eh? Muy Igualmente. buenos. Hasta Gracias. luego. Gracias.